Todo aquel que en alguna ocasión tiene que hacer un trabajo de estadística, generalmente se enfrenta al reto de calcular un tamaño de muestra. Y este es en ocasiones complejo, pero realmente no lo es tanto si uno tiene una visión estructurada de lo que quiere hacer. De entrada, debemos de iniciar centrándonos en cuál es el objetivo del estudio. Y en segundo lugar, debemos entender que el cálculo de un tamaño de muestra es un regateo, en donde queremos la muestra que tenga la mayor precisión al menor costo. Para llegar a encontrar ese tamaño de muestra, repito, uno debe tener en cuenta el objetivo de la investigación que se va a hacer. Y este tema relacionado con las variables cualitativas será el que trataremos en este video. Pero antes de empezar a ver fórmulas para calcular tamaños de muestra, primero pongamos atención en el esquema que aparece en esta imagen, donde tenemos un organigrama que diagramatiza o presenta de manera simplificada los análisis que podemos hacer en casi cualquier investigación que involucre la epidemiología. De entrada, tenemos variables de estudio y para este primer ejemplo vamos a tener una sola variable de estudio. Seguramente en nuestra investigación de una población vamos a tener no una, sino varias variables. Podemos estar interesados en la diabetes mellitus, en la hipertensión, en el sexo, etcétera. Pero en este ejemplo vamos a tomar cada variable de manera individual y la vamos a describir individualmente para la población que estamos estudiando. No estamos interesados en comparar dos o más variables. Cuando este es el caso y la variable es de tipo cualitativa, nosotros vamos a presentar nuestros resultados como una proporción. Así que lo que tenemos que calcular, si este es el objetivo del estudio, el tamaño de muestra para estimar una proporción poblacional. Cuando el muestreo se realiza con reemplazo, o cuando la muestra es pequeña en relación al universo, es decir, que la n es menor o igual a n poblacional por 0.05, el tamaño de la muestra se calcula mediante la siguiente fórmula. N, que quiere decir n de la muestra, es igual a z elevado al cuadrado multiplicada por p multiplicada por q dividido entre t al cuadrado, donde z significa el valor en la distribución normal para el nivel de significancia alfa seleccionado. Generalmente aquí estamos utilizando 1.96, que incluye el 95% del área. P es la proporción de elementos en el grupo que tienen la característica de interés. Y esto representa un reto para quien apenas empieza a calcular tamaños de muestra, porque de entrada es algo que no sabemos, que estamos haciendo la investigación para obtener ese valor. Aquí lo que hacemos entonces es revisamos la literatura, hacemos una prueba piloto, damos nuestra mejor opinión como expertos de cuál podría ser la proporción. Y si no tenemos manera de conocer algo en particular, bueno, podemos ponerle a P igual a 0.5. Q es igual a 1 menos P. Y D es la mitad del rango del intervalo de confianza que queremos para nuestra estimación. Por ejemplo, si hemos definido a P como 0.5, ¿qué tan amplio queremos el rango del intervalo de confianza? Si lo queremos de 0.45 a 0.55,
entonces la mitad de ese rango sería 0.05. Si queremos que vaya de 0.49 a 0.51, el rango sería de 0.2 y la mitad sería de 0.01. Mientras más pequeño sea el error, más grande va a ser la muestra. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos interés en calcular el tamaño de una muestra para estudiar la prevalencia de diabetes mellitus en una población. Y nos interesa una z de alfa para 0.05, es decir, la z de 1.96. Buscamos ese valor de 1.96 en la tabla de distribución normal y luego buscamos en la literatura cuál es la prevalencia de diabetes mellitus. Podrá estar entre 5%, 10%, 15%, dependiendo los grupos de edad que nos interesan estudiar. Así que P podrá ser de 0.10. Q sería igual a 1 menos P, así que 1 menos 0.10 sería igual a 0.9. Y D podría ser de 0.05 si estuviéramos interesados en un rango del intervalo de confianza de 0.1. Con estos datos, sustituimos los valores en la fórmula y nuestro tamaño de muestra será igual a 138.3. Como no podemos tener 0.3 sujetos, entonces lo redondeamos a 139. Si el muestreo se realiza sin reemplazo y la muestra es grande en relación al universo, es decir que n es mayor que la n poblacional por 0.05, entonces el tamaño de la muestra se calcula mediante una corrección, donde n' sería el tamaño de la muestra y ese tamaño se obtendría dividiendo la n que se calculó mediante la fórmula anterior dividida entre 1 más n entre n poblacional. Para calcular estos tamaños de muestra para una proporción, existen algunas herramientas. EpiInfo la incluye. Nos vamos a StatCalc y aplicamos Sample Survey, clic en Sample Survey o tamaño de muestra y EpiInfo nos muestra la ventanita que aparece en pantalla, donde vamos a poner los parámetros que estamos definiendo. Por ejemplo, hemos dicho que esperamos una frecuencia de diabetes mellitus del 10%. Lo ponemos ahí donde dice Expected Frequency. Y luego definimos los límites de confianza, que serían de 5%, es decir, la mitad del rango que dijimos que iba a ser el 10% del 5%. Y luego tenemos otras tres celdas, la que dice tamaño de población, la que dice diseño de efecto y la que dice clusters. Bueno, si el muestreo se hace sin reemplazo, tendremos que poner el tamaño de la población. Pero si el muestreo se hace con reemplazo o la muestra es pequeña en relación a la población, podemos dejar esa cantidad de 9 ahí sin modificarlo o podemos poner alguna otra cantidad superior. No va a haber mucha diferencia en el tamaño de muestra. Las últimas dos celdas, la de diseño, el efecto de diseño y el de clúster, los vamos a dejar 1, 1, en lo que agarramos un libro de muestreo, por ejemplo el de Cochrane, y aprendemos un poquito sobre muestreo desde el punto de vista específicamente de la estadística, pero ahí lo podemos dejar en este momento así. Y tenemos varios cálculos de tamaños de muestra dependiendo al nivel de el área que quieran encontrar o el nivel de confianza.
Generalmente tomamos el del 95%, que es el que corresponde a alfa de 0.05, y tenemos el tamaño de muestra de 138. Este cálculo del tamaño de muestra también lo podemos hacer en OpenEpi. Vamos a OpenEpi, hacemos clic en tamaño de muestra, proporción, clic en introducir datos y ponemos los mismos datos que nos pidió el programa de StatCalc. Tamaño de la población, frecuencia que se anticipa, el límite de confianza y el efecto de diseño lo dejamos en 1. Y después de hacer clic en resultados, nos da el mismo tamaño de muestra. Y es porque está utilizando la misma fórmula que utiliza EpiInfo, 139. En ocasiones podrá haber alguna diferencia de uno o dos sujetos, pero generalmente da el mismo resultado. Si el análisis estadístico que queremos hacer incluye dos variables cualitativas y queremos contrastarlas, el análisis va a consistir en encontrar la diferencia de proporciones o la razón de proporciones. Y el tamaño de muestra debe ser calculado considerando estas dos proporciones. Como podemos ver, la fórmula es un poquito más compleja que la fórmula para calcular el tamaño de muestra de una proporción. Aquí utilizamos el valor de z de alfa, que es el valor de z en la distribución normal para el nivel de significancia alfa seleccionado, convencionalmente de 0.05, y también utilizamos un z de 1 menos beta, o error beta, que se acepta, expresado en valor z considerando una distribución normal de una cola, convencionalmente 0.2. En esta fórmula, R representa el cociente de dividir el número de sujetos en el grupo A entre el número de sujetos en el grupo B. P de A representa la proporción de sujetos que en la variable de estudio presentan la característica de interés en el grupo A, y P de B representa la proporción de sujetos que en la variable de estudio presentan la característica de interés en el grupo B. Una vez conocidos P de A y P de B, simplemente podemos calcular Q de A y Q de B mediante una resta. La fórmula también demanda calcular una proporción ponderada y una Q ponderada, y al final la N representa el número de elementos en el grupo B y N por R es el número de elementos en el grupo A. Antes de mostrar cómo hacerlo en el software de EpiInfo o de OpenEpi, el cálculo del tamaño de estas muestras, revisemos cómo se obtiene el valor de z. Z de alfa para esta muestra generalmente es de 2 colas, por lo que la z será de 1.96 cuando alfa es igual de 0.05, mientras que z de beta siempre será de una cola, por lo que z de beta será igual de 0.845 cuando beta sea igual a 0.2. Notaremos que no existe el valor exacto y estamos tomando el valor de z de 0.845 considerando el 84 y el 85. Para calcular el tamaño de muestra en StatCalc, entramos a StatCalc y tenemos dos opciones. Tenemos la opción de corte o cross-sectional y tenemos la de casos y controles.
Las dos utilizan la misma fórmula, aunque la interfase es un poquito diferente. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el tamaño de muestra en EpiInfo para estudios de corte o estudios transversales, que tiene más o menos la misma estructura en la interfase. Esto se aplica en ensayos clínicos, en estudios de corte o en estudios transversales analíticos, en donde definimos el nivel de confianza. El nivel de confianza se calcula restándole a 1 lo que sea de alfa entre 2, generalmente 95%. Si no tienen una idea muy clara sobre por qué cambiarlo, déjenlo. Siempre manejen un nivel de confianza del 95%. Pueden subirlo, pero no lo bajen. Luego anotan el poder. El poder es igual a 1 menos beta por 100. Si beta es igual a 0.2, entonces el poder será de 80%. Igual, si no tienen un motivo para cambiarlo, no lo cambien, déjenlo como 80%. Pueden aumentarlo, pero no lo bajen. Luego, el siguiente es cuántos sujetos expuestos van a querer y no expuestos. Generalmente los que son más fáciles de obtener son los no expuestos que los expuestos. Generalmente empezamos nuestro tamaño de muestra con 1 y luego tenemos que decir qué proporción de eventos se esperan encontrar en el grupo no expuesto. Generalmente esto, cuando es un ensayo clínico, ya se tiene la información. Cuando es un estudio de corte, también ya se tiene la información, porque es el grupo que no está expuesto y generalmente existe información previa. Y luego tenemos que anotar uno de las tres siguientes características. El riesgo relativo que queremos medir como significativo al menos, el odds ratio que queremos medir como significativa al menos, o bien el porcentaje de la diferencia, o sea, el porcentaje que queremos encontrar en el grupo expuesto. Si por ejemplo en el grupo no expuesto era de 15% y suponemos que la exposición aumenta el efecto, bueno, deberá ser mayor en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Y una vez que hemos agregado esas cantidades, inmediatamente nos va a dar el programa tres tamaños de muestra. El de Kelsey, el de Fleiss y el de Fleiss con corrección de población. La fórmula que presentamos en este video corresponde a la tercera columna, a la de Fleiss con corrección, que es la que con más convencionalmente se utiliza. Para calcular el tamaño de muestra en un estudio de casos y controles, la interfaz es muy semejante, solo difiere en una pequeña cosa y en algo más. Utilizamos los mismos criterios de nivel de confianza y poder. Luego, generalmente tenemos que decir cuántos controles por cada caso. Generalmente en los estudios de casos y controles, los controles abundan más que los casos. Luego tenemos que decir cuántos controles están expuestos y expresarlo como un porcentaje. Y luego podemos anotar el odds ratio o el porcentaje de casos expuestos, que como mínimo queremos identificar como significativo y al igual que en el ejemplo de estudios transversales y de corte, a medida que vamos poniendo los valores, se van poniendo las cantidades de casos, controles y muestra total para la fórmula de Kelsey, la de Fleiss y la de Fleiss con corrección. Repito,
La fórmula que aparece en este video es la de Fleiss con corrección, que corresponde a la tercera columna, que es la que más convencionalmente se utiliza. El cálculo de tamaño de muestra también lo pueden hacer en OpenEPI, tanto para la corte, donde también van a tener que alimentar la interfase con los datos semejantes, y al apretar resultados van a obtener los mismos tamaños de muestra que obtienen en EpiInfo, y esto ocurre porque el mismo equipo que hace EpiInfo también hace OpenEPI. El manejo es semejante también para casos y controles y proporciona el mismo resultado que el de EpiInfo.